Bien, quiero que seas bienvenido. Quiero decirte que si estás acá, no llegaste por casualidad. Llegaste porque dentro de ti hay algo o alguien que quiere hacer las cosas de una mejor manera. Tal vez nadie lo sabe, pero tú sí lo sabes. Sabes cuándo te equivocaste, sabes cuándo reaccionaste mal, sabes cuando sentiste que no diste lo mejor, que no hiciste lo que tenías que hacer. Y hay una frase que se repite en tu mente y muchas veces en silencio, porque acostumbramos a no compartirlas con nadie. Y la frase es, no sé si lo estoy haciendo bien. Y hoy no vamos a ignorar esa voz, hoy la vamos a escuchar, pero no para quedarnos en ese lugar, no para quedarnos en esa voz o con esa duda de si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, sino para llevar esa inquietud a la verdad. Y este espacio se llama Entre dudas y verdad, porque justamente ahí es en donde vivimos, entre lo que sentimos y lo que Dios dice realmente que es verdad y lo que estamos haciendo. Así que, para ponerte un poquito en contexto, hoy vamos a estar hablando acá en Entre Dudas y Verdad acerca de esa inquietud. No sé si lo estoy haciendo bien. Y es que, como te lo decía hace un momento, hay una verdad que debemos aceptar desde el inicio. Y esta verdad es que la Biblia no presenta familias perfectas, presenta familias reales, familias con fe, pero también familias heridas. La Biblia presenta familias con promesas, pero también esas familias que han recibido promesas también han tenido conflictos. Familias en donde Dios estaba obrando, pero donde también hubo padres que guardaron silencio cuando debieron hablar, padres que consintieron cuando debieron corregir, padres que reaccionaron cuando debieron guiar, o simplemente padres que no supieron qué hacer. Y eso debe de darnos esperanza a nosotros como padres, porque no estamos solos. Eso debe darnos esperanza a nosotros como padres, porque en la Biblia también hay padres que se rascaron la cabeza preguntándose, no sé si lo estoy haciendo bien. Pero no solo debe darnos esperanza, también debe confrontarnos, porque cuando nosotros abrimos la Biblia, descubrimos que muchos problemas familiares no comenzaron de un día para otro. No aparecieron de repente, no se fueron a acostar y ya a la mañana siguiente, ¡pum!, ya hay problemas. No, fueron creciendo en silencio. Tenemos ejemplos de un padre que no habló a tiempo, una injusticia que no se atendió, un hijo que no fue corregido, una herida que quedó abierta. Tenemos ejemplos de una autoridad que se debilitó. Tenemos ejemplos de una casa donde había presencia religiosa, donde había una fe, pero no necesariamente una dirección espiritual dentro del hogar. Y aquí es en donde el tema de hoy se vuelve importante, porque por eso lo denominamos de esa manera, por eso lo titulamos de esa manera. No sé si lo estoy haciendo bien. Y es que esa frase no debe de avergonzarnos. Al contrario, esta puede ser el principio de una crianza mucho más sabia. Y si tú estás aquí, y si tú me estás viendo, tú me estás escuchando, es porque quieres hacerlo mejor. Porque el padre que se pregunta, la madre que se pregunta si lo está haciendo bien, todavía tiene un corazón enseñable, todavía está buscando una forma de hacer las cosas de una mejor manera. Y el problema no es dudar, el problema es no llevar nuestras dudas a donde corresponde, el problema es no llevar
Dios, a nuestro Padre. Y acá quiero iniciar pidiéndote que si tú no tienes esto, puedas hacer una pausa e ir y buscarla, porque me gusta que vayas a la palabra, me gusta que aunque me estés viendo en la grabación, tú puedas tener tu Biblia a la par, puedas subrayar, si te gusta subrayar, o anotar en tu libro de notas, en tu cuaderno de notas, cada una de las citas y meditar en los pasajes que vamos a estar leyendo, porque de eso se trata este espacio. Quiero llevarte a Santiago, capítulo 1, versículo 5. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago nos dice que si alguno es falto de sabiduría, que si alguno siente que no tiene la capacidad, tal vez no la capacidad, si alguno no tiene la cantidad de sabiduría necesaria, debe pedírsela a Dios. Y eso significa que Dios ya sabe que no siempre sabemos qué hacer. Dios ya sabe que no tenemos todas las respuestas. Pero adivina qué, Él sí. Él sabe que habrá momentos en donde nos vamos a sentir sobrepasados, en donde nos vamos a sentir confundidos, cansados, frustrados e incluso inseguros. Pero la solución no es improvisar, la solución no es reaccionar o criar desde nuestras heridas o incluso desde nuestra misma experiencia. La solución es volvernos a Dios y decir, Señor, enséñame, dame sabiduría, forma primero mi corazón para poder guiar el corazón de mis hijos. Y ahora quiero llevarte a algunos ejemplos de los que te hablé hace un momento, pero con mucho más contexto, que vayamos a la palabra, que podamos estudiar la palabra, lo que dice la palabra, qué fue lo que hicieron mal y poder tomar ese ejemplo para no cometer esos mismos errores. Y el primer ejemplo, el primer padre de quien te quiero hablar es de un hombre al que hemos denominado o al que la Biblia denomina y que nos han enseñado que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si lo estudiamos bajo la lupa de la paternidad, nos damos cuenta que es un padre con silencios dolorosos. Y efectivamente, estoy seguro que ya sabes de quién te estoy hablando. Te estoy hablando de David. Y cuando hablamos de David, solemos recordar cómo el pastor, solemos recordarlo como el pastor que venció a Goliat, aquel pastorcito, aquel joven que peleó contra osos, contra leones, para defender a sus ovejas. Solemos recordar a David como el rey escogido por Dios, como el salmista, como el hombre que adoraba, el que escribió palabras profundas de arrepentimiento y de confianza. Y todo eso es cierto, porque lo está escrito en la Biblia. Pero también debemos ver otra parte de su historia, porque David tuvo una casa profundamente quebrada. Y uno de los episodios más dolorosos aparece en 2 de Samuel, capítulo 13. Y es que allí es en donde se cuenta la historia de Amnón, hijo de David, quien se obsesionó con Tamar, su media hermana. Y Amnón actuó de manera perversa contra ella y después la rechazó cruelmente. Y yo estoy seguro que tú sabes esa historia. Tamar quedó destruida, quedó humillada, quedó desamparada. Y la Biblia dice que cuando el rey David oyó todo lo que había sucedido, se enojó muchísimo, muchísimo. Pero el texto no muestra que David haya actuado con justicia, ni que haya corregido a Amnón, ni que haya protegido profundamente a Tamar,
ni que haya sanado el desorden familiar que se había abierto en ese momento. Y acá encontramos una enseñanza muy, pero muy fuerte para nosotros como padres, porque no basta con enojarnos ante lo malo que nuestros hijos puedan hacer. Hay que actuar con justicia y con dirección, pero no nuestra justicia humana, la justicia de Dios. David se enojó, pero aparentemente no corrigió. Se indignó, pero no intervino como debía. Y cuando un padre ve algo malo, pero no actúa, el mensaje que queda en la casa es peligroso. Porque los hijos aprenden que ciertas cosas pueden pasar sin consecuencias. Las víctimas aprenden que su dolor no fue defendido. Los demás hijos aprenden que la autoridad está presente, pero es una autoridad débil. Es una autoridad que está debilitada. Posteriormente, narra la Biblia en 2 de Samuel, capítulos posteriores, habla acerca de Absalón, el hermano de Tamar, quien dice la Biblia que guardó odio contra Amnón durante 2 años. No le habló, ni le habló bien, ni le habló mal. Y ese silencio no era paz, ese era resentimiento acumulado. Dice la Biblia en el capítulo 13 que finalmente Absalón planeó la muerte de Amnón y lo mandó a matar durante una celebración. Y aquí vemos algo tremendo. Una injusticia que no se corrige puede terminar produciendo una tragedia. David no solo enfrentaba un problema entre hermanos. Dentro de su casa habían heridas, había resentimiento, había falta de justicia, había silencio, había dolor y una autoridad paterna que no supo intervenir a tiempo. Y esto, queridos, nos habla hoy. Nos habla de que a veces nosotros como padres decimos, yo no quiero meterme, que ellos resuelvan sus problemas. Eso se les va a pasar. No quiero hacer más grande el problema. Mejor me quedo callado. Pero déjame decirte que hay silencios que no sanan. Hay silencios que abandonan. Hay silencios que permiten que el pecado crezca, crezca, crezca. Y no todo conflicto entre hijos se resuelve con regaños, pero tampoco se resuelve ignorándolos. No nos vamos a quedar en un extremo, pero tampoco nos vamos a ir a otro extremo. Un padre sabio no solo castiga, también escucha, discierne, pregunta, protege, corrige. Pero por sobre todo esto, un padre sabio guía. Y la pregunta aquí es, ¿hay algo en mi casa que estoy viendo, pero no estoy atendiendo? Quiero que guardes un momento y te hagas esta pregunta. ¿Hay algo en mi casa que estoy viendo, pero que no estoy atendiendo? ¿Hay algo en mi casa que he notado, a lo cual estoy haciéndome a un lado? Puede ser una actitud de irrespeto, puede ser una herida entre hermanos, puede ser un hijo que está humillando a otro, quizá puede ser una conducta que minimizamos porque así son los niños, o quizá un problema emocional que estamos evitando porque realmente no sabemos cómo tratarlo. Y entonces vuelve la duda, viene de nuevo y nos rascamos la cabeza y decimos, ¿lo estoy haciendo bien? Y la respuesta a esta pregunta es, si lo estás viendo y no le estás llevando delante de Dios para actuar con sabiduría, entonces hay algo que debes corregir como padre, como madre.
Y no para culparte, sino para despertarte. Porque amar también es intervenir a tiempo. ¿Tienes el ejemplo de David? David se enfureció, pero no hizo nada. Ni con el agresor, ni con la víctima. Ni con aquellos que estaban viendo como terceros. Es momento de que le preguntemos a Dios: Señor, ¿qué debo hacer? Señor, siento que no sé qué hacer. Ayúdame para intervenir a tiempo, para ser un padre que actúa con sabiduría. Si hablamos de Absalón, hablamos de un hijo herido que se convierte en un hijo rebelde. Porque la historia de Absalón no termina con la muerte de Amnón. Después de matar a su hermano, Absalón huyó. Pasó años, dice la Biblia, lejos de David. Pasó años lejos de su padre. Y más adelante volvió a Jerusalén, pero incluso cuando regresó, hubo distancia emocional entre Absalón y su padre. David permitió que volviera, pero no lo recibió plenamente al inicio. Y esa tensión de la que te hablo la puedes leer en 2 de Samuel capítulo 14. Porque este punto es muy importante y a veces un padre permite que el hijo esté cerca físicamente, pero emocional y mentalmente continúa lejos. Absalón estaba en Jerusalén, pero la relación con David, la relación con su padre estaba rota, continuaba rota. Había heridas no tratadas, conversaciones pendientes, justicia incompleta y dolor acumulado por parte de por ambas partes. Después de esto, en 2 de Samuel, capítulo 15, Absalón comienza a ganarse el corazón del pueblo, porque se preparaba junto al camino, se paraba junto al camino de la puerta y escuchaba a los que venían con problemas. Les decía en esencia: tu causa es buena, pero no hay quien te escuche de parte del rey. Y así fue como Absalón fue robando el corazón de Israel. Y esto es algo muy, pero muy fuerte, porque Absalón, un hijo que no se sintió atendido por su propia casa, comenzó a presentarse como alguien que sí escuchaba a otros. Y aquí hay una conexión muy profunda, porque muchos hijos se sienten ignorados en casa. Y esto los llevará a buscar ser escuchados en otro lugar. Y no siempre será una rebelión como la de Absalón. Puede ser un grupo de amigos, puede ser una relación dañina, puede ser una pantalla, pueden ser ideologías de las cuales tenemos muchas hoy en día, puede ser una vida secreta, o quizás puede ser un refugio emocional fuera del hogar. Cuando un hijo no encuentra dirección, escucha y cuidado en casa, no deja de buscarlo, solo lo busca en otro lugar. David amaba a Absalón, eso queda claro al final, cuando Absalón muere y David llora con profundo dolor en 2 de Samuel capítulo 18. Pero amar no siempre significa formar bien. Uno puede amar profundamente y aún así no saber guiar correctamente. Y esta es una verdad dura. El amor sin dirección puede dejar a los hijos expuestos. Si tú amas, pero no estás guiando, estás dejando a tus hijos expuestos. Muchos padres aman a sus hijos, pero no los conocen. Les compran cosas, pero no conversan con ellos. Los llevan a la iglesia, pero no saben qué hay en su corazón. Les exigen obediencia, pero no han cultivado relación. Les dicen: yo te amo, pero no saben escuchar su dolor. Entonces, ¿qué hacemos?
Porque no se trata solamente de vivir con miedo, no se trata de intimidar, se trata de vivir con intención. Un padre o una madre debe aprender a preguntar, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Hay algo que te dolió? ¿Hay algo que no hemos hablado? ¿He fallado contigo en algo? ¿Cómo puedo guiarte mejor? Y estas preguntas, cuando se las hacemos a nuestros hijos, no son debilidad de nuestra autoridad. Eso no debilita nuestra autoridad. Eso la limpia. Eso la hace más bíblica. Porque la autoridad bíblica no es dominio frío, no es imposición, no es intimidación, es liderazgo amoroso delante de Dios. Así que de esta historia de la paternidad de David aprendemos muchas cosas. Aprendemos aspectos que debemos mejorar en nuestra paternidad. Ahora quiero hablarte de un segundo ejemplo, de un padre que sabía lo que pasaba, pero no corrigió con firmeza. Y muchas veces nosotros sabemos lo que pasa, pero no corregimos con firmeza. Y este es otro ejemplo muy, pero muy fuerte. Es el ejemplo de Elí. Y el ejemplo de este padre lo encontramos en 1 Samuel capítulo 2 y 3. Y déjame contarte un poquito acerca de Elí. ¿Quién es Elí? Elí era un sacerdote. Tenía una posición espiritual muy importante. Servía en el tabernáculo. Pero sus hijos, Ofni y Finés, eran hombres corruptos. Quizá tú estés en la misma posición, tengas un cargo importante dentro de la iglesia, desempeñes un ministerio dentro de tu congregación, pero tus hijos quizá se están inclinando hacia el lado incorrecto. Y la Biblia describe que no tenían respeto por Dios, abusaban de su posición, trataban con desprecio las ofrendas y actuaban de manera inmoral. Elí sabía lo que sus hijos hacían. Y en 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 al 25, que quiero que leamos. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 22 al 25, dice de la siguiente manera: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En estos versículos se menciona que él había escuchado todo, absolutamente todo lo que sus hijos estaban haciendo, y los reprendió verbalmente. Les dijo que lo que estaban haciendo no era bueno. Lo que escuchaba de ellos no estaba bien. Pero aquí está el punto. Elí habló, pero no actuó con la firmeza necesaria. Y a veces, como padres, creemos que corregir es solo decir: hijo, eso está mal. Pero si después no hay una dirección, si después no ponemos límites, si después no explicamos las consecuencias y no formamos, la corrección queda incompleta. Y Dios confronta a Elí a través de un profeta y luego también por medio del joven Samuel en 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Porque se dice que Elí sabía que sus hijos estaban blasfemando contra Dios y no los estorbó, no los detuvo, no los restringió como debía, no los corrigió,
Y esto es muy serio. El problema de Elí no fue que nunca dijo nada. El problema fue que no corrigió con el peso espiritual que la situación requería. Y eso pasa en muchos de los hogares, en muchos de nuestros hogares. Porque un padre dice, ya le dije que no lo haga. Ya hablé con él. Ya hablé con ella. Ya sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Yo ya se los advertí. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos formando o solo estamos mencionando el problema? Porque una advertencia no siempre es formar, regañar no siempre es corregir, hablar no siempre es pastorear el corazón y esa es una responsabilidad que tenemos como padres, pastorear el corazón de nuestros hijos. Ese es nuestro primer ministerio. Elí representaba al padre permisivo, no necesariamente al padre que no ama, sino al padre que no ejerce una dirección, al padre que habla pero no encamina, tal vez por cansancio, tal vez por miedo, quizá por comodidad, por no querer conflictos o tal vez porque ya se había resignado. Pero la permisidad no es amor. La permisidad es dejar al hijo sin protección moral. Ser padres permisivos es dejar a nuestros hijos sin protección moral. Un niño que no tiene límites no es un niño más feliz, es un niño más confundido. Un adolescente sin dirección no es más libre, es más vulnerable. Un hijo que nunca enfrenta consecuencias no está siendo amado mejor, está siendo preparado para surgir más adelante. Porque si no le enseñamos a nuestros hijos que cada uno de los actos que cometen tienen una consecuencia, estamos enseñándoles erróneamente. Y Hebreos capítulo 12 nos enseña que la disciplina, aunque al momento no parece agradable, produce fruto de justicia. La disciplina física, la disciplina bíblica no es maltrato, no es humillación, no es descargar nuestro enojo en nuestros hijos. Es una formación amorosa, es una formación firme y con propósito. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? Déjame hablarte de ejemplos reales de nuestro tiempo. Porque si tu hijo miente y tú solo le dices, no vuelvas a mentir, pero no trabajas el corazón detrás de la mentira, no estás formando completamente. Estás dejando inconclusa la corrección. Porque debes preguntar, ¿por qué sentiste que tenías que mentir? ¿Acaso tenías miedo? ¿Querías evitar una consecuencia? ¿Querías evitar un regaño, una corrección? Debes preguntarle a tu hijo, a tu hija, ¿qué dice Dios acerca de la verdad? ¿Cómo podemos reparar lo que hiciste? Eso es formar realmente. Si tu hijo responde mal y tú solo gritas más fuerte, quizá ganaste en el momento, porque hablaste más fuerte, porque te mostraste con superioridad, porque te mostraste mucho más agresivo que él. Pero perdiste una oportunidad para disipularlo. Debes decir, en esta casa vamos a hablarnos con respeto. Yo también debo cuidar cómo te hablo, pero tú también debes aprender a responder correctamente. Vamos a corregir esto. Eso es formar. Si tu hijo no obedece y tú amenazas 10 veces, pero nunca cumples nada, estás entrenándolo a no tomarte en serio. La firmeza también es amor. Y con esto pasamos al siguiente ejemplo. Un padre silencioso, pero obediente. José. Ahora vamos a hablar de un ejemplo diferente, porque José, el esposo de María, no es cualquier personaje en la Biblia, es el padre terrenal
de nuestro Salvador. Es el Padre terrenal de Jesús. Y aunque José no aparece dando grandes discursos, no tenemos muchos registros de sus palabras, pero sí vemos sus acciones. Porque en Mateo capítulo 1, cuando José se entera del embarazo de María, pudo haberlo expuesto públicamente, pudo decir, zafo, como decimos comúnmente. Sin embargo, siendo justo, decidió actuar con misericordia. Luego, cuando el ángel del Señor le habló, fue obediente. Y en Mateo capítulo 2, cuando Herodes quería matar al niño Jesús, José recibió dirección de parte de Dios por medio de sueños y se levantó, dice la Biblia, y llevó a Jesús y a su madre a Egipto. Y después volvió cuando Dios le indicó. Y José nos enseña algo poderoso, porque un padre guiado por Dios protege, obedece y actúa. No necesitó ser el más mencionado en la Biblia. No necesitó tener protagonismo. Su espiritualidad se vio en su obediencia. Y eso también nos confronta a nosotros. Y si tú no te sientes confrontado con lo que llevamos hablando hasta este momento, te pido que le pidas al Espíritu Santo que te enseñe, que te ayude a discernir en qué estamos fallando, porque estoy seguro que todos hemos fallado. A veces queremos que nuestros hijos escuchen nuestros consejos, pero no ven en nosotros una vida rendida a Dios. Queremos que amen la palabra tanto como nosotros la amamos, pero no nos ven buscar la palabra. Queremos que oren, pero no nos ven depender de Dios. Queremos que obedezcan, pero nosotros somos lentos para obedecer al Señor. José nos recuerda que la paternidad no se mide solo por lo que decimos, sino por la dirección que seguimos. Un padre puede predicar muchísimo en casa, pero si no obedece a Dios, su ejemplo pierde fuerza. Una madre puede decir muchas cosas correctas, pero si no vive con sabiduría, los hijos perciben la contradicción. Y la pregunta para nosotros aquí es, ¿mis hijos están viendo en mí a alguien que obedece a Dios? ¿Mis hijos están viendo que yo soy obediente y cuando tengo dudas corro a mi padre? Mis hijos no están viendo a alguien perfecto. No están viendo a alguien que nunca falla. No pueden. Es imposible. Mis hijos deben de ver a alguien que cuando Dios habla, escucha. Que cuando se equivoca, reconoce su error. Nuestros hijos deben de ver que cuando debemos de cambiar, cambiamos. Que cuando debemos de proteger, protegemos. Que cuando debemos de guiar, guiamos. Y quiero ir finalizando con algunos ejemplos cotidianos que responden a la pregunta, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Vamos a llevar todo lo que hemos hablado ahora a la vida real, a la vida cotidiana. Y uno de los ejemplos que más vemos en casa es que tal vez tu hijo hizo algo incorrecto, tal vez tu hijo desobedeció, rompió algo, contestó mal, o quizá hizo exactamente lo que dijiste que no hicieras. Y tú explotaste y gritaste, ¿por qué lo hiciste? Te dije que no lo hicieras. Dijiste cosas fuertes. Vete a tu cuarto. Y después, cuando todo pasó, te quedaste con culpa. O quizá justificaste tu culpa diciendo que tenías la razón. La pregunta aquí es, ¿lo hiciste bien o lo hiciste mal? Déjame decirte que, o darte una respuesta,
Corregir era necesario, pero explotar no era la manera correcta. La Biblia no prohíbe la firmeza, pero sí nos llama a no pecar en nuestro enojo. Y quiero que vayas a Efesios capítulo 6, capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En Efesios se nos enseña que podemos airarnos, podemos enfadarnos, enfurecernos, pero que esto no nos obligue ni nos lleve a pecar. Proverbios también habla muchas veces del peligro de la ira descontrolada. Entonces, la pregunta que probablemente te estés haciendo es, ¿qué debo hacer? Es que ya me tiene hasta aquí. ¿Cómo debo actuar? Déjame darte una respuesta según lo que creo. Dios quiere que entendamos esta noche. Primero, debemos detenernos. No todo debe corregirse en el segundo exacto de la emoción. A veces debes decir, voy a hablar contigo en unos minutos porque necesito calmarme. Y esto no es debilidad, esto se llama dominio propio. Segundo, corregir la conducta sin destruir la identidad. No es lo mismo decir, mentiste y eso está mal, que decir, eres un mentiroso. No es lo mismo decir, tu actitud fue irrespetuosa, que decir, no sirves para nada. Una cosa corrige y la otra hiere, pero depende también de cómo lo estás diciendo. Porque si te diste cuenta, aunque la primera forma es la correcta, mentiste y eso está mal. La forma en la que yo lo expresé se vio muy negativa. Mentiste y eso está mal. Estamos acusando, estamos condenando, pero tampoco debemos decir, eres un mentiroso. Debemos de analizar y medir nuestras palabras. Corrijamos, pero no lastimemos el corazón de nuestros hijos. Tercero, si fallaste, no te justifiques. Pide perdón. Algunos padres creen que pedir perdón les quita autoridad. Déjame decirte que no. Al contrario, cuando tú reconoces tus errores delante de tus hijos, cuando tú reconoces que has fallado, les estás demostrando que tienes autoridad moral. Un padre que pide perdón enseña humildad, enseña arrepentimiento y verdad. Puedes decir, hijo, lo que hiciste estuvo mal. Vamos a hablar de eso. Pero la forma en la que yo te hablé tampoco estuvo bien. Te pido perdón por gritarte. Eso no significa que no habrá corrección, pero sí quiero corregirte de una forma que agrade a Dios. Esto es profundamente formativo y al mismo tiempo es muy, pero muy complicado si lo queremos hacer por nuestra cuenta. Pero no estamos solos, está el Espíritu Santo con nosotros y es quien nos va a ayudar a ser mejores padres. Tenemos otro ejemplo, cuando no corrijo porque estoy cansado. Y quizá hay días en los que uno simplemente no quiere más conflictos. El hijo desobedece, el hijo responde mal, la hija le grita a la mamá, deja todo tirado, pelea con sus hermanos y uno piensa, ya no tengo fuerzas, ya no quiero más. Entonces, que hagan lo que quieran, lo voy a dejar pasar. La pregunta es,
¿Estoy siendo paciente o estoy siendo permisivo? La diferencia radica en la intención, porque la paciencia bíblica no ignora el mal. La paciencia corrige con dominio propio. Por otro lado, la permisividad evita corregir porque no quiero incomodarme, porque estoy muy fatigado, estoy muy cansado. Si no corriges porque estás esperando el mejor momento para hablar con sabiduría, eso puede ser paciencia. Pero si no corriges porque no quieres enfrentar la situación, eso puede ser un descuido. Ahora, ¿cómo debes actuar? Puedes decir, hijo, hija, mi vida, mi cielo, ahora estoy cansado y no quiero hablar desde el enojo. Pero esto no va a quedar así. Más tarde vamos a conversar y vamos a hablar de lo sucedido. Pero posteriormente debes cumplirlo. Porque si dices que hablarán y nunca hablas, tus palabras pierden peso. Esa ya me la sé. Mi papá no va a hablar conmigo, mi mamá no va a hablar conmigo. Se le olvida. No dejes que lleguen tus hijos a esos extremos. Otro ejemplo es cuando le doy todo para compensar mi ausencia, porque muchos padres trabajamos muchísimo, porque queremos lo mejor para nuestros hijos y llegamos cansados y saben que no han pasado suficiente tiempo con sus hijos. Sabemos que no hemos estado el tiempo suficiente con ellos. Entonces intentamos compensar esa ausencia llevando regalos, llevando comida, sacándolos a donde ellos quieren, comprándoles teléfono, comprándoles una tablet, dándoles dinero, complaciéndolos con lo que ellos quieren. Pero la pregunta acá es, ¿estoy amando o solamente estoy compensando? Porque dar cosas no es malo. Pero cuando estas cosas sustituyen mi presencia, mi estadía como papá, como mamá, se vuelven un parche. Y tus hijos pueden disfrutar lo que les das, pero necesitan más que provisión, necesitan dirección, necesitan conversación, tus hijos necesitan afecto, necesitan límites, tus hijos necesitan oración, necesitan escucha y por supuesto necesitan ejemplo. Y de Deuteronomio capítulo 6 nos deja un principio grandísimo, porque nos muestra una crianza integrada a la vida diaria. Deuteronomio capítulo 6 dice que debemos de hablar en la casa, en el camino, al acostarnos, al levantarnos. Eso significa que la formación ocurre todo el tiempo, en todo momento, en lo cotidiano. No necesitas tener una prédica familiar de 1 hora todos los días, pero sí necesitas aprovechar esos momentos reales, 5, 2, 3, 15, 10, 20 minutos. En la mesa, en el camino, esa plática antes de dormir, después de un problema, cuando tu hijo pregunta algo, cuando se equivoca, cuando tiene miedo, cuando está feliz, ahí es en donde se forma. Entonces, si te das cuenta de que has estado compensando con cosas, no te condenes. Yo no vine a condenarte. Este espacio se aperturó no para que te sientas juzgado, no para que te sientas condenado, no para que te sientas criticado, para que corrijamos el rumbo. Puedes empezar diciendo, hijo, quiero pasar más tiempo contigo. No solo quiero darte cosas, quiero escucharte, quiero estar más presente. Y quizá al principio vaya a ser así como, papá está loco, mi mamá está loca. Pero si estamos bien, vas a llamar a tu hijo a la sala y se van a sentar y vas a decir, platiquemos. ¿De qué? Pero esas acciones, esos cambios pueden abrir una puerta preciosa. Quizá otro ejemplo es cuando me siento culpable por errores del pasado. Hay padres que viven cargando errores, tal vez fueron demasiado duros,
Tal vez estuvieron ausentes, quizá no conocían de Dios, no conocían a Dios. Tal vez cometieron decisiones que afectaron a sus hijos y ahora se preguntan, ¿ya arruiné todo? Y la respuesta es no. Aún puedes cambiar el pasado, puedes rendirlo a Dios, puedes cambiar la dirección desde hoy. La culpa puede hacer dos cosas, llevarte al arrepentimiento o hundirte en la condenación. El arrepentido dice, Señor, fallé, perdóname, enséñame a caminar diferente. Y el condenado dice, ya no hay esperanza, ya soy un fracaso, ya no puedo hacer nada, no puedo corregir, perdí a mis hijos. Pero el Evangelio no niega el pecado, pero tampoco deja al pecador sin esperanza. Si fallaste, ve a Dios. Luego, si es necesario, habla con tus hijos con humildad. Pídeles perdón. Puedes decir, hay cosas que ahora entiendo que no hice bien. No te lo digo para justificarme, sino para reconocerlo. Quiero aprender a hacerlo mejor. Esto no borra todo de manera inmediata, pero puede comenzar un proceso de sanidad. No importando la edad que tengan tus hijos, hazlo. La gran verdad de esta enseñanza llega cuando tú preguntas, no sé si lo estoy haciendo bien. Y la respuesta no siempre será simple. Porque a veces sí estás haciéndolo bien, pero necesitas perseverar. A veces estás haciendo algo correcto, pero con una actitud incorrecta. A veces tienes buena intención, pero estás haciéndolo de una mala forma. A veces estás evitando conflictos y llamándolo paciencia. A veces estás gritando y llamándolo autoridad. A veces estás consintiendo y llamándolo amor. Otras veces estás ausente y estás llamándolo provisión. A veces estás corrigiendo conducta pero ignorando el corazón. Por eso necesitamos la palabra. Necesitamos estudiarla. Porque la palabra no solo nos dice qué hacer con nuestros hijos, primero nos muestra qué debe pasar en nosotros. Deuteronomio 6, vuelvo a citarlo, dice que las palabras de Dios deben estar primero sobre nuestro corazón y luego debemos de repetírsela a nuestros hijos. Eso es un orden vital. Primero Dios trabaja en mí, luego yo guío a mi casa. Primero Dios confronta mi carácter, luego yo corrijo el carácter de mi esposa, el carácter de mis hijos o viceversa. Primero Dios ordena mi corazón y luego yo puedo formar con más sabiduría. Y esta noche no quiero que salgas diciendo, soy un mal padre, soy un fracaso, soy una mala madre. Quiero que salgas diciendo, necesito sabiduría. Necesito ser formado por Dios. Necesito dejar de improvisar, necesito corregir con amor. Quiero que salgas diciendo, necesito estar presente, necesito pedir perdón donde he fallado. Necesito guiar mi casa con la palabra. Porque el peor padre no es el que duda, el peor padre es el que ya no quiere aprender. Y si hoy estás acá, si me estás escuchando, estás viendo esta grabación y ya llegaste hasta este punto, si esta pregunta te incomoda, si algo en tu corazón se movió, eso es una señal de gracia. Eso es una señal de que Dios no ha terminado contigo. Y si Dios no ha terminado contigo, tampoco ha terminado de obrar en tu familia. La paternidad no se trata de hacerlo perfecto, se trata de caminar con Dios mientras formas a los que Él puso bajo tu cuidado. Y hoy, ahí en donde estás, ahí en donde me estás viendo, donde me estás escuchando, quiero pedirte que me permitas orar. Me permitas decir, Señor,
Hoy reconocemos que muchas veces no sabemos si lo estamos haciendo bien. Reconocemos que hemos fallado en palabras. Reconocemos que hemos fallado en actitudes, en silencios, en la manera en la que reaccionamos, en las decisiones que tomamos. A veces hemos sido muy duros cuando debimos escuchar. A veces hemos sido muy permisivos cuando debimos corregir. A veces hemos estado presentes físicamente, pero lejos emocionalmente. Y esta noche, Señor, te pedimos perdón primeramente a ti. Y te queremos pedir que nos dé sabiduría para criar conforme a tu palabra. Danos un corazón enseñable, un corazón de carne que reciba y escucha a tu Espíritu Santo. Ayúdanos a no repetir patrones dañinos, a no repetir la historia que nosotros vivimos. Enséñanos a corregir sin destruir, a amar sin consentir el pecado, a poner límites sin perder ternura, a guiar sin olvidar que nosotros también necesitamos ser guiados. Forma primero nuestro corazón, Señor. Que nuestros hijos no vean en nosotros padres perfectos, sino padres rendidos a Cristo. Padres que se arrepienten, padres que aprenden, padres que oran, que escuchan, que corrigen, que aman. Pero por supuesto, padres que dependemos de ti. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda, no tienes que tener todas las respuestas, pero sí necesitas llevar tus dudas a la verdad de Dios. Así que quiero felicitarte por llegar hasta este momento, agradecerte por estar acá con nosotros e invitarte a nuestra siguiente reunión el próximo lunes. Así que te esperamos. Dios te bendiga.